¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones. Estoy con mi amigo Luis Chaboya y Alejandro Montañez. Bienvenidos. Y estamos aquí para platicar sobre esta, ahora sí valga la redundancia, esta plática, esta charla que nos dio Alex Orozco el domingo. ¿Qué te pareció? Cuéntanos. ¿Recuerdas el título de la charla que nos dio? Sí, o sea, es decir, en mi yo anterior y mi yo actual. Una cosa así. Y la situación es que créeme que al estar escuchando el mensaje, como que me identifiqué mucho con él. Por dos razones a lo mejor. Primero porque yo creo que todos, o la mayoría, sí hemos atravesado por ese tipo de momentos. Momentos un tanto complicados en la niñez, porque pasamos por cosas muy difíciles. En el caso de Alex, el papá que lo golpeaba, el papá tal vez injusto, el que provocó en un momento dado que Alex pudiera tener, pues tomar algún otro camino. Sin embargo, alguna ocasión, el Señor le permitió, pues, conocerle, y de ahí para acá, su vida cambió totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo identificarme con él? Y una cosa similar, no igual, evidentemente. Yo quedé huérfano cuando tenía 7 años. Y pues mi papá obviamente falleció. Quedó mi mamá con 7 hijos. Yo soy el tercero de los 7 hijos. Y pues nos vimos en una situación bien complicada porque también igual no teníamos la suficiente capacidad económica para salir adelante. Me tuve que ir a trabajar a los 10 años y a los 10 años me fui a trabajar a un lugar que dices, a lo mejor es un lugar de mala muerte, ¿no? En aquel tiempo, sobre todo porque pues también te fui a trabajar a la Merced, de cargador en la Merced. Entonces, si tú empiezas a ver esta parte, dices, de cargador en la Merced, ¿qué pudo haber salido de ahí? Ves la situación de la vida que llevan, incluso actual, la vida que llevan ahí, y nada bueno pudiste haber vivido a lo mejor. Entonces todo esto lo podemos canalizar, lo podemos conceptualizar, que esto fue la misericordia de Dios. Independientemente de que yo sí en un momento nací en un hogar cristiano, no hubo a lo mejor esa parte de encaminarme por el camino, ¿no? del Señor. No, yo de alguna manera no tuve esa parte en donde me estuvieron exigiendo, hay que ir a la iglesia, hay que ir a hacer esto, no. O sea, como que tampoco quedé a la deriva, porque mi mamá sí era un poquito, dura en ese sentido. No quería que sus hijos se le fueran, o sea, que se le desviaran en el camino, ¿no? Entonces, la verdad es que llegó un momento en mi vida en el cual el Señor me dio la oportunidad de acercarme a Él. A partir de ese momento, todo cambió completamente. O sea, mi yo anterior fue esa parte que dices, híjole, un chavito que a lo mejor pudo haber caído en las drogas, pudo haber caído en el alcoholismo, pudo haber caído en ser el cleptómano o el ladrón justamente, en el latrocinio. Y la situación es que no, el Señor tenía algo preparado para mí. Y un versículo que a lo mejor no lo comentó Alex, pero que vino realmente a cambiar mi vida fue ese versículo que está en el Salmo 139, 16, que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron formadas sin faltar una sola. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tenía todo bajo control, ya te conocía aún desde el vientre de tu madre, tenía un plan exclusivo para ti. Pero sin embargo, cuando tú vas por la vida, no te das cuenta. Hasta que de alguna manera el Señor te toca y ya. ¿Qué fue la situación con esto? Que cuando yo regresé a la congregación donde mi abuelo fue pastor, encontré a mi esposa. Entonces mi esposa fue una parte importante para que de alguna manera me pudiera haber acercado al Señor
y continuar con ese camino que el Señor tenía preparado para mí. ¿Cuál fue la situación cuando ya de alguna manera supimos que el tiempo en aquella congregación para nosotros ya había terminado? Mi esposa dijo, ¿sabes qué? Yo conozco un lugar que se llama Casa sobre la Roca. ¿Me das chance de ir? Perfecto, no hay problema, adelante. Aunque yo tenía mis reservas porque en lo poquito que yo conocía, tenía a lo mejor en mi mente y en mi corazón la religiosidad a tope. Entonces yo dije, vamos a ver qué es lo que pasa. Finalmente le llamó tanto la atención a mi mujer esa situación de lo que encontró aquí en casa justamente, y me dijo, tienes que ir. Le dije, no inventes, no, ¿cómo quieres? No, o sea, lo que sea, no voy a ir. Y me invitó una vez y me dijo, vamos, te va a gustar. Bueno, finalmente a tanta insistencia dije, ven, vamos. Cuando yo vine, la verdad, créeme que me encontré con cosas que dije, no, estos cuates están locos, están loquísimos. ¿Por qué? Porque la situación es que justamente vine a un concierto de una mujer que se llama Yequina Pavón, en donde empezó a cantar canciones del mundo, y yo dije, esto no es para mí, esto está mal. Sin embargo, fíjate que hay algunas cosas que me llamaron la atención justamente en ese día, porque me encontré a la entrada, me encontré un póster que decía visión, misión y estrategia. Y cuando empecé a leer dije, estos cuates tienen algo especial. Eso fue lo que me llamó la atención y le dije, va, órale, le entramos. Dimos las gracias en la congregación donde estábamos, vine aquí y la verdad es que cuando me platicaron acerca del líder que me quería o que me iba a tocar, yo dije, no, espérame, yo no le puedo entrar ahí. Y mi líder Leticia Córdoba hasta ahorita, y la verdad es que creo que también igual estoy agradecido con ella porque la situación es súper importante, porque el día que me dijo, ¿te gustaría dar clases para Casa Crece? Y yo dije, pues a lo mejor la voy a regar, pero prefiero hacer que dejar de hacer. O sea, regarla haciendo que dejando de hacer. Entonces, de alguna manera, eso me ha dado, yo creo que encontré lo que Dios quería para mi vida, y la verdad, créeme que estoy satisfecho con estas cosas. ¿Por qué? Porque he visto que todos los días hay un cierto crecimiento. A lo mejor chiquito, pero el estar en casa, cuando me han estado viendo que la parte de la agenda, y entonces me han metido en un camino en donde es algo que he empezado a descubrir cosas maravillosas. Y me olvidé tal vez de todo lo que yo había vivido anteriormente, que sí habían sido problemas igual muy graves, o sea, graves en el sentido de que a veces luego faltaba la comida en la casa. Sin embargo, llego a una casa sobre la roca, en donde para mí es algo súper especial, porque esto empezó a cambiar incluso mi manera de planear mis finanzas. No digo que tengo mucho dinero, no, definitivamente, pero el Señor me ha bendecido tanto, porque aquí me han enseñado a diezmar, me han enseñado a ofrendar, me han enseñado a dar mi tiempo, me han enseñado a dar eso. Y es lo que justamente decía Alex en su mensaje en una partecita, ¿no? Hay mucha chamba que hacer. ¿Por qué? Porque el trabajo de la evangelización o sea, no lo podemos saturar. Entonces, eso para mí ha sido algo súper. Este es mi antes y mi después. O sea, mi yo de antes y mi yo de ahora. Entonces, por eso te digo, a mí me tocó bastantísimo esta charla. Y fíjate que encontré una frase que es de C.S. Lewis, el autor de los libros de las Crónicas de Narnia, ¿no? Son 7 libros que de alguna manera sí los voy a recomendar que los lean, están increíbles. Y dice apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. ¿Qué es decir?
pues busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir solito, viene junto con pegado, como dicen por ahí. Y la verdad es que yo he tenido una experiencia súper excelente con todas estas cosas y vamos, es algo tan tangible que por eso lo puedo expresar así libremente, ¿no? Entonces, el Señor siempre tiene un propósito para nosotros, no hace las cosas de casualidad, y todo lo que viví en mi infancia y todo esto, ya, el Señor ha cambiado mi lamento en baile, y eso es maravilloso. Así es. Sí, y precisamente como lo comentas, desde el punto de vista, sabemos que Dios nos ha creado con un plan, y a veces ese plan no lo llegamos a entender hasta el momento en el que Él desea encontrarse con cada uno de nosotros. Y que aún dentro de ese viejo yo del que hablaba Alex, que muchas veces vivimos circunstancias, en el caso de él comentaba que vivió mucha violencia cuando fue joven, de eso lo llevó a salirse de su casa. Posteriormente vivió también un divorcio, que él lo comentaba que a raíz de todo de esa violencia que vivió, él también era violento, y entonces su matrimonio fracasó, y que posteriormente llegó un momento en donde se encontró con Dios, que lo hizo cambiar le dio ese cambio en su vida de ese nuevo yo. Y creo que cada uno de nosotros también así tenemos esa parte de que antes de conocer a Dios teníamos una historia, y cuando nos encontramos con Él empieza ese nuevo yo de que Dios va trabajando en nosotros, pero ese nuevo yo lo vamos teniendo a través de relacionarnos con Él, de aprender de su palabra, y entonces Dios Él va transformando nuestra vida. Y esto también es lo importante que da el testimonio, de decir cómo Dios nos transforma. Y recuerdo mucho un ejemplo que nos daba Alex de una hormiga. ¿Recuerdas ese ejemplo que decía que se había encontrado una hormiga en el baño? Y que la puso en una hoja y la llevó hacia el jardín, hacia afuera, y que esa hormiga la ponía en el jardín para que se fuera. Y entonces dice que tomaba un rumbo que la tropezaba, y entonces él la dirigía de tal manera que pudiera caminar correctamente sobre ese jardín. Y así nos pasa en nuestra vida, ¿no? Antes de conocer a Dios, aún incluso a veces cuando vamos caminando con Él, yo me he topado también con eso de que a veces el viejo yo quiere tomar esas decisiones, a veces ese viejo yo quiere hacer cosas que antes hacía. Pero entonces Dios, en su gran amor, nos da esa oportunidad de irnos encaminando, de ir cuidando de nuestra vida, que aún a pesar, a lo mejor hemos vivido muchas cosas que fueron dolorosas, que hubiésemos no querido pasarlas, pero que aún en eso Dios ha tenido un cuidado de cada uno de nosotros, que nos va encaminando hacia su propósito, hacia lo que Él quiere para nosotros. Y entonces, al nosotros tener ese contacto con la palabra, con conocer a Dios, nos va transformando en ese nuevo yo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Sí, por supuesto. Fíjate que a lo mejor aquí, no sé, siendo un poquito más, posiblemente poniendo un ejemplo más burdo, yo siempre he pensado que el Señor nos puso un GPS aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Ya ves, cuando vas en una carretera, pones tu Waze, agarra y te dice, pues gire a la izquierda en determinados, o gire a la derecha en determinados metros, etcétera. Pero si tú te desvías, te redirecciona. Entonces, esa es la parte que a mí me sorprende, porque el Señor siempre tiene tanto cuidado de nosotros, que cuando tú agarras y dices, no, pues voy a agarrar por la izquierda, el Señor te dice, ¿sabes qué? Es por la derecha. Y ahí vas. El Señor siempre, con ese amor que tiene, siempre nos rescata y nos dice, ¿sabes qué? Dale la vuelta y continúa tu camino derechito. Y eso es bien importante. A mí me encanta esa parte de pensar que sí, el Señor nos dotó con un GPS en nuestra cabecita y en nuestro corazón, evidentemente, para decir, este es el camino correcto. Así es, claro, y a través del Espíritu Santo es como Dios nos va dirigiendo constantemente a través de su palabra. Sí. Y Él nunca nos va a dejar, Él siempre va a estar con esos lazos de amor trayéndonos hacia Él para redirigirnos hacia el camino que Él quiere para cada uno de nosotros, y que a pesar de que vivamos ciertas circunstancias en nuestra vida que quizá nosotros quisiéramos desviarnos del camino que Dios tiene, Dios en su infinita misericordia y en su amor siempre nos va a traer hacia Él. ¿Por qué? Porque Él tiene algo mejor para nosotros, Él tiene lo mejor para nosotros, y solo nos toca a nosotros confiar y escuchar
cuando como lo decías, esa vocecita del GPS te dice, es por acá, Sí, es claro. nuevamente escucharla y caminar y redireccionarnos a lo que Dios tiene, porque Él tiene algo mejor para nosotros siempre. Claro, sí, definitivo. Yo creo que por eso digo, yo me siento súper agradecido con el Señor, porque finalmente es por su gracia y misericordia que estoy aquí. Y ya que lo encontré, y ya que sé que este es el camino, olvídate. Como dice también igual uno de los salmos que a mí me encantan, el Salmo 27, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que Él me encuentre en su santuario todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo, ¿no? Y la verdad es que yo quiero, como decía Alex, hasta el último aliento, estar con el Señor. Amén. Así va a ser, porque Dios nos ha escogido para sus planes, para su plan, para lo que Él quiere. Así es. Sin más, amigos, este es otro capítulo de Conversaciones. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la página y los invitamos también a este domingo, que recuerden, los invitamos a que asistan a nuestros horarios de las 10 y las 12.